Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he deseado ir a vosotros, pero me ha sido impedido, ¿verdad? Así que no solo a mí me pasa, sino que, pues, guardando las distancias con tan insigne apóstol, perito arquitecto de la iglesia, también a él le pasaba. Es más, mucha gente nunca lo vio, no conoció su rostro. A mí, gracias a Dios, aunque sea por foto, aunque sea por insultos en TikTok o a saber por acá, sí me conocen, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí estamos. Gracias, Pastor Chepito, por recibirnos acá. Cariñosamente le decimos Chepito, pero con todo respeto sabemos que es un siervo de Dios, que el Señor lo ha utilizado en muchos lugares. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, a la cual estamos apelando en este momento, Señor, para poder estar capacitados para oír tu palabra. Permite, Señor, que se abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, boca, oídos, corazón, para poder recibir tu palabra, que la podamos recibir implantada en nuestro corazón y asimilarla en todo nuestro ser integral. Háblanos, Señor, por tu palabra misma que está escrita y por tu Santo Espíritu. Desde ya reprendemos todo estorbo en el nombre de Jesús y llevamos cautivo todo pensamiento a la mente y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro amo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Tengo unos pensamientos que he estado ahí tratando de ordenar en mi mente, en mi corazón. Usted sabe que el corazón piensa según la Biblia, ¿verdad? El corazón piensa, no solo el cerebro, sino que el corazón. Por eso dice que incluso los malos pensamientos salen del corazón, pero esperamos que aquí solo buenos pensamientos, ¿verdad? Y he estado meditando, con la ayuda del Señor quiero trasladarle algunas cositas acá. Y batallé con este nombre. Siempre batallo con los nombres que le pongo a los temas que el Señor me daba, pero le puse los escondites divinos. Lo primero que tengo que decir respecto a este título, antes de continuar en el texto que el Señor puso en mi corazón para desgranar, es que Dios se esconde. Definitivamente esconde también a sus siervos, y por eso es que dice que le debemos de buscar, porque si no se escondiera, ¿para qué lo vamos a buscar? ¿Verdad? Entonces no es que esté a la vista de todos, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas. Digamos, a Moisés lo escondió en la casa de Faraón, a Elías lo escondió en la ciudad de donde era Jezabel, es decir, de Sarepta. La descendencia del Señor Jesucristo fue escondida, porque el diablo andaba detrás de la descendencia. Usted bien lo sabrá. ¿Y cómo la escondió? Mire, cuando usted esconde algo, no sé si alguna vez jugó a las escondidas, ¿verdad? Algunos jugaron y nunca se encontraron a sí mismos, ¿verdad? Y todavía están perdidos. Pero cuando uno se jugaba a las escondidas de joven, de patojito, ¿verdad? Pues buscaba los lugares en donde menos se pensaba que lo iban a ir a buscar, ¿verdad? Entonces viene Dios y esconde la simiente divina que había prometido en Génesis capítulo 3, verso 15, que era la simiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces viene el Señor y la esconde en una genealogía que yo me imagino que cuando el diablo, porque el diablo es legalista, y para parecer santo es legalista, ¿eh? Así que cuando hay alguien que es muy legalista,
a saber quién verdaderamente lo está empujando, ¿va? Pero no me voy a meter en ese lío. Pero cuando empezó a chequear el enemigo, por decirlo así, la genealogía del Señor, descartó la genealogía de donde vino. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba Rahab la ramera, ahí estaba Tamar, ahí estaba Ruth la moabita, ahí estaba Betsabé la adúltera. Entonces el diablo, cuando vio esas 4 mujeres, dijo: es imposible que de aquí venga algo santo. Y ahí le habían escondido la semilla preciosa que vino a darnos vida y a resucitar nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces Dios, denle un aplauso al Rey bendito. Entonces Dios se esconde, Dios se esconde, pero nos deja a nosotros que le busquemos, nos da señales, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, yo quisiera leerle este versículo y después irme al versículo 1. Mejor le voy a leer de una vez el versículo 1 de Habacuc, capítulo 3, versículo 1, en donde dice, y lo quiero leer porque está íntimamente ligado con lo que estoy platicando, y más o menos en el verso 4 vamos a seguir desarrollando. Pero como empieza, es oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Ese tono de Sigionot, saber qué será, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos, porque es una palabra hebrea que tal vez para ellos les era muy familiar, pero nosotros que a duras penas hablamos español, tenemos que ir y averiguar y preguntarle al Señor. Tenemos la dicha nosotros en la línea de tiempo que nos ha tocado vivir, que tenemos una abundancia de traducciones de eruditos, estudiosos, que el Señor los ha bendecido y nos aclaran un poco más el panorama. Entonces vamos a leer algunos otros, digamos, la Biblia textual dice Shigayón, pero ya va a ver usted más adelante cómo dice. Mire cómo dice esta Biblia, en tono de lamentaciones. Entonces la oración de Habacuc, ese Sigionot, era un tono que utilizaban los músicos para lamentarse, según la Biblia textual, y eso se repite bastante. Lamentaciones, dice la Biblia Martín Nieto. La Castilian dice lamentaciones. La Biblia en lenguaje sencillo dice que la oración la acompañaba con una melodía especial, ¿verdad? La otra nos aclara que era Sigionot, pero esta nos aclara que era lamentaciones. Pero ahí va a ver usted, me impresionó mucho porque aquí habla de lamentaciones, 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 y de repente empieza a cambiar y dice al estilo de las endechas. Más o menos es una lamentación también endechar, ¿verdad? Pero cuando seguí leyendo me impresionó esto, porque dice intercesión del profeta Habacuc por delitos inadvertidos. Esto ya nos da más panorámica, porque entonces ahí está diciendo prácticamente que todos nosotros de alguna manera pecamos y a veces ni siquiera sabemos que pecamos. Por eso es que el salmista dice: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Porque hay cosas que nosotros hacemos que tal vez ante nuestra propia mentalidad, mente, no estamos tan despiertos para saber que no estamos haciendo las cosas bien hechas. Por ejemplo, Pedro llegó un momento cuando vio que el Señor hizo un milagro, que se postró a los pies de él y le dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Por qué lo dijo en ese momento? ¿Por qué Elías, cuando se mete debajo del enebro, dice: basta, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres? ¿Por qué lo vino a decir hasta ese momento? Entonces hay cosas que nosotros hacemos, incluso que podríamos traer pues arrastradas ancestralmente, que no sabemos que nos afectan. Y entonces él aquí dice
esta oración que yo voy a hacer, es por pecados inadvertidos. Como quien dice, me equivoqué, no sabía que eso no se tenía que haber hecho y lo hice. ¿Ahora qué hago? Eso se lo dijeron a los apóstoles cuando la iglesia estaba recién nacida, ya en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pedro les dice lo que habían hecho ustedes, crucificaron al autor de la vida, y entonces son conmovidos por el Espíritu Santo, dice, se arrepintieron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Pero ellos volvieron en sí, porque a veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta que no están bien hechas. Y hermano, el problema con esto es que nadie nos puede convencer de eso, solo el Espíritu Santo. Porque por eso dice la Biblia, cuando estaba anunciándose la venida del Espíritu Santo, dice, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El bolo sabe que es malo chupar. Él sabe que le puede dar cirrosis hepática. Él lo sabe perfectamente, pero no es sino hasta que le abren los ojos que él se da cuenta que está atentando contra su propio cuerpo, contra su esposa, contra sus hijos, contra su economía, contra su familia. Y si anda manejando moto, carro, tráiler, camioneta, contra la vida de otras personas. Pero hasta ahí llega a ser. Bueno, entonces volvemos acá. Solo le voy a leer otras cositas porque quiero llegar a donde quiero llegar. Entonces dice otra. Mire. Esta, como dice. Oración del profeta Habacuc contra las aberraciones. O sea, ya no es delito inadvertido, sino que aquí es una aberración. Tremendo, por delitos inadvertidos. Solo le voy a leer otra y voy a continuar. Mire esta, hermano. Esta es impresionante. Oración de Habacuc, profeta, por las ignorancias. O sea, al juntar todo lo que le estoy diciendo, lamentaciones, endechas, delitos inadvertidos e ignorancias, nos deja bien claro. Perdón, me voy a tomar un traguito de agua porque cuando empiezo a hablar todavía no me he sanado completamente, pero eso se va conforme va predicando uno. Entonces, como que son cosas que uno no debería haber cometido, pero las cometió. Entonces miren los siguientes versículos, tremendos. Vamos a ver. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Eso dice la Biblia de las Américas. Me gusta más como dicen las demás versiones, porque mire cómo dice: oh Jehová, no he oído lo que se dice de ti, sino que he oído tu palabra. He oído tu palabra y estoy atemorizado. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que mientras la ley no decía que no había que codiciar, él no sabía que había que codiciar. Pero ahora que oye la palabra, dice, ¿y eso es malo, pues? Y entonces tembló. Y entonces dice acá, lo voy a regresar acá. He oído tu palabra, o he oído lo que se dice de ti, y me dio temor, temí. Una de las cosas lindas que le puede pasar a uno cuando oye la palabra de Dios es temblar ante su palabra. El que oye la palabra, el mensaje o lee la Biblia como oír llover, no va a sacar el beneficio de lo que Dios quiere para su vida, sino que por eso yo me opongo rotundamente a los programas de Biblia que le dicen a uno que lea la Biblia en un año. Si no se trata de leer la Biblia en un año, sino que se trata de leerla toda la vida. Toda la vida, con un versículo que se te haga rema en un mes te trastorna toda la vida.
y después agarras otro rema y así pasas años de años. Pero la gente cree que, mire, yo leí la Biblia sin ser cristiano. La leí enterita para alegarle a mi familia que eran cristianos evangélicos. Entonces yo les quería demostrar que ellos estaban equivocados. Entonces me leí toda la Biblia y bien inconverso yo, pero leí la Biblia y como me dijo un hermano una vez, yo conozco un animalito que se pasó de tapa a tapa a la Biblia, que se llama Jején, me dijo, y no le sacó ningún beneficio. Tiene razón, dije yo. Entonces, lee la palabra, oye la palabra, ponle atención. Y si te golpeó algo, pues en vez de estar pensando, el pastor por mí lo está diciendo. En vez de decir eso, dile, Señor, gracias porque por mí lo están diciendo, ¿verdad? Gracias, Señor. Nada de que el pastor Chepito algo le ha de haber contado al apóstol y por eso no, yo. Pero pues sigamos. Entonces el Señor dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Pero ya dijimos que también las demás versiones dice, he oído tu palabra y temí. Entonces, Señor, aviva tu obra, Señor, en medio de los años. Mejor voy a leer la otra versión que estoy más familiarizado con ella. Esta, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años, hazla conocer. Y esto me pega en lo más profundo de mi corazón porque está íntimamente ligado con el primer versículo que leímos de Sigionot, lamentaciones, endechas, delitos inadvertidos e ignorancias. Porque dice, en la ira, cuando te enojes conmigo, papito, por ser yo tuntún, por haber hecho algo que no debería de haber hecho, en la ira, acuérdate de la misericordia, acuérdate de las misericordias realizadas y hechas a tu siervo David. Cuando yo estaba leyendo eso en algún momento, en donde decía, acuérdate de las misericordias hechas a David, me puse a pensar cuántas veces Dios le había hecho misericordias y quedaron plasmadas en la Biblia. Y hermano, de veras que Dios es misericordioso. Le perdonó que hubiera hecho un censo motivado por el diablo. Le perdonó que no hubiera criado adecuadamente a todos sus hijos y dentro de ellos a Adonías. Dice que jamás le llamó la atención y eso le costó la vida a Adonías. Le perdonó que no le hubiera pasado el tráiler a Amnón por haber violado a Tamar. Le perdonó que no le hubiera respondido a Absalón lo que hizo. Le perdonó un montón de cosas. Y de último le perdonó el gran pecadote, ¿va? Que en donde metió a Betsabé, a Urías Eteo y mató un montón de gente. Y entonces digo yo, wow, qué Dios tan tremendo, con qué razón David lloraba y escribió el Salmo 51 porque él estaba compungido. Mi pecado, en otras palabras, lo que dice ese salmo, me atormenta, mi pecado siempre está delante de mí, siempre me acuerdo. Por favor, Señor, ten piedad, compadécete, ten misericordia, dame un nuevo corazón. Entonces aquí cuando dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, acuérdate de la misericordia que son nuevas cada mañana. Cada mañana yo necesito de tu misericordia, Señor, y creo que todos la necesitamos. Que venga poderosamente sobre tu vida. Sigamos leyendo el otro versículo que es el verso 3. Dios viene de Temán. Aleluya. Este ya es un mensaje escatológico, ahí no me voy a detener mucho porque ¿de dónde viene Dios para Israel? Bueno, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Y entonces ahora con letra grandota dice el verso 4, su resplandor es como la luz del sol, rayos brillantes
salen de su mano y ahí está escondido su poder. Entonces ahora regreso, ¿verdad?, a todo lo que venía platicando. Porque incluso hermano, es un himno que nosotros cantamos, y lo cantamos con diferentes tonos, ¿verdad? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes. Y yo oí a unos hermanos procedentes de la República Dominicana en una iglesia allá en Estados Unidos, que cuando terminaban de cantar se echaban unos, y ahí estaba escondido su poder, chaca, chaca. Y ahí estaba escondido su poder. Y dije, oh, eso lo tenemos que añadir nosotros también, ¿verdad? Pero como son muy rítmicos, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es que su escondite, según esta palabra, según esto, el escondite de Dios está en su mano. Entonces, ya le hablé que cómo se escondió el Señor en diferentes lugares, cómo escondió a su hijo, cómo escondió a Moisés, cómo escondió a Elías, cómo escondió a mucha gente, y cómo el Señor incluso le dice a su pueblo en algún momento: escóndete, pueblo mío, métete a tus aposentos, cierra la puerta detrás de ti hasta que pase la ira, hasta que pase la indignación. O sea que Dios, mire hermano, Dios se esconde. De veras, créame que Dios se esconde. A veces se esconde en lo más débil. A veces Dios te quiere bendecir y no te manda un ángel, ni un pastor, ni un apóstol, sino que te manda una persona sencilla que la miras de pies a cabeza y dirán: ¿y este aparecido de dónde salió? Y quizá él es el que lleva la palabra de Dios para tu vida. Dale un aplauso al Rey bendito por eso. No se me olvida que uno de nuestros pastores me contaba que lo llegaron a tocar la puerta de su casa. Él tiene una iglesia enorme, vivía en una casa de una colonia así con seguridad y toda la cosa, y le llegaron a tocar la puerta, y cuando abrió la puerta le dijeron el que le llevaba un mensaje de Dios. Pero la forma como iba vestido como un campesino con caites, con un sombrero de paja no bueno, venía todo sudoroso, venía de la montaña, y el hermano se le quedó viendo de pies a cabeza. No le dijo nada por respeto, ¿verdad? Porque el hermano pues es sensato, pero sí se le quedó viendo. Y entonces el hermano campesino le dijo: no se preocupe, hermano, el rubio está dentro de mí, no mire lo de afuera, ¿no? Y le soltó el platanazo, ¿no? Que era una palabra que era muy puntual para ese momento. Entonces Dios se esconde. La Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo, su cuerpo era un velo. Así dice la Biblia en el libro de Hebreos, que su carne era el velo. ¿Qué velo? El velo que impedía que se viera hacia el lugar santísimo. Su humanidad, pues, parafraseando, su humanidad hacía que mucha gente dijera: ¿y este quién es? ¿Que no es su papá el carpintero? ¿Que no jugó con nuestros hijos él y sus hermanos están con nosotros? ¿Quién es este? ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Porque la humanidad del Señor les servía, porque el Señor se había escondido detrás de la humanidad. Tremendo, hermano. Fíjese que a la par suya puede ser que haya alguien escondido, que usted no sabe realmente quién es en el sentido positivo.
No le estoy tirando, como dicen los muchachos, no le estoy tirando malas vibras, ¿verdad? Sino que usted no sabe si la persona que está al lado suyo, que usted tal vez hasta lo mira con el rabillo del ojo, así, con ese de paso que se me vino a poner aquí a la par y yo quería estar tranquilo. Usted no sabe si es un ministro que Dios tiene. Va, pues usted no sabe si es uno de los dos testigos, ¿va? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Aún en lo natural, en la iglesia. A veces se sienta al lado de uno gente sencilla que tiene unas posiciones en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, o que tal vez es un médico famoso. Yo tenía un médico ahí en la congregación que su especialidad era oftalmología y parqueaba carros. Dele. Y no los parqueaba bien, por cierto, ¿va? Pero dele, porque uno sí le daba, ¿va? Dele. Y hasta que un día yo tuve necesidad de ir a una clínica así muy elegante, de allá, que tenía mucha fama y aparatos nuevos y todo, y el que me recibe es él. Y yo le dije, ¿me vas a ayudar a parquear aquí? No, me dijo, yo soy el doctor. Híjole, dije. Así que le voy a dar una oportunidad para que se reconcilie con el hermano que tiene en la par. Y le digo, hermano, yo no sé quién es usted, pero debe ser una persona muy importante en el reino de los cielos. Aleluya. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, el asunto aquí es tremendo, porque resulta que los rayos de luz y el poder de Dios, según Habacuc capítulo 3 versículo 4, esta es una versión, esta es la versión de las Américas, que dice, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y ahí se oculta su poder. Y la mano de Dios, la mano del Señor, son los 5 ministerios. Lo hemos aprendido y lo vemos, y hermano, qué impresionante, porque ahí está oculto su poder. Entonces, ¿cuál es el poder que procede de la mano de Dios? ¿Entendiendo que la mano de Dios son los 5 ministerios, domas? No diaconías, son domas que aparecen en Efesios capítulo 4 del 11 al 14. Y que dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No metió otro, no puso intendente dominical, supervisor de la obra. No, solo 5 domas. Que hay otros servicios, amén, sí los hay, lo comprendemos, lo creemos y le damos gracias a Dios por ellos. Pero hay gente que dice, pues yo tengo el ministerio de echar fuera demonios. Ese no es doma. Eso nos mandaron a todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos a toda criatura. Pero también dice que tenemos que hacerlo y vamos a hablar en otras lenguas, vamos a echar fuera demonios y vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. No dice, no, es que yo tengo el ministerio usted de echar fuera demonios. Unos dicen, no, yo tengo el ministerio de la alabanza. No, sí es un servicio. Si lo vemos ministerio como la palabra traducción, servicio sí es un, pero doma, ministerio primario, no. ¿Por qué digo que no? Pues es que yo solo estoy leyendo la Biblia. Efesios 4, 11 al 14 lo dice claramente. Entonces, ¿qué trae esa mano poderosa? Pero fíjate que no es tanto en sí ¿cómo decirlo? No es tanto en sí el velo que uno es, su carne, sino que lo que motiva y ocasiona. A ver, déjeme explicar.
Padre, ayúdame, por favor. Mire, le voy a poner un versículo acá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces aquí vemos varios principios. El primero es, el que se humilla será exaltado. Eso lo dice ahí. Humillaos para que a su tiempo seáis exaltados. Ahora, aquí viene un par de preguntas. La mera verdad. Si aquí nos aparece un ángel, estamos aquí sentados, yo estoy predicando y de repente irrumpe una figura luminosa aquí y todos la vemos. Yo por lo menos me quedo callado, hermano, y digo, pero Padre Santo, ¿qué es esto, verdad? Y todos ustedes empiezan a gritar y a alabar y aleluya y todas las cosas. Y entonces, y algunos dicen, y oí un canto angelical, y eran voces de ángeles, y lo graban con sus celulares, como si ya nos agarraron la mala costumbre de grabar todo, ¿ah? Entonces, lo graban para subirlo a sus redes después y generar contenidos, y son influencers. Y entonces ahí están, y todo el mundo se podrían incluso postrar ante esa aparición angélica, lo cual es peligroso, ¿ah? Lo cual es peligroso, pero con facilidad se podrían postrar humillándose. Pero aparece un hermano mal emplasticado, que tal vez ni sabe hablar, no pronuncia las palabras bien. Y la gente dice, no. Porque el velo hace que no reconozcan. Entonces, una de las formas de humillar, mire, hablemos un poquito de eso, aunque tengo un montón de versículos aquí y el tiempo avanza muy rápido cuando uno está hablando de esos temas tan lindos, pero digamos esto. ¿Cómo hace usted para humillarse? Mire, pues, le voy a poner unos ejemplos. ¿Cuántos son casados? ¿Cuántos de ustedes casados de vez en cuando tienen, no llegar a las manos, ¿verdad? Pero encontronazos, ¿verdad? Que te dije que no, te dije que no lo hicieras, y cabal lo que te dije que no hicieras, eso fue lo que dijiste. ¡Ja! Saber, oíste. Le has dado tan duro a esa tarjeta y a mí solo me llegan los mensajitos: gracias por su compra, gracias por su compra, gracias por su compra, gracias por su compra. Y empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, de repente, bueno, ya llegó la hora de la noche y hay que ir a acostarse, y ellos acaban de leer la Biblia, y la Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ahí van los dos. Incluso hicieron una muralla china con las almohadas, así. Porque no quieren cruzar palabra. Pero como son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo les empieza a decir: no seas orgulloso. No, Señor, pero ella tuvo la culpa. Y a ella también le dice: Señor, no seas orgullosa. Porque ese versículo que leíste, que no se ponga el sol sobre tu enojo, termina diciendo: ni deis lugar al diablo. Entonces, en vez de almohadas, el diablo va a estar ahí en medio, durmiendo con ustedes. Entonces, por favor, porque el Señor... Entonces usted
en algún momento dice, bueno, ni modo, ¿ah? ¿Qué le vamos a hacer? Perdona. ¿Qué? No te oí bien, dice el otro. Infeliz, a usted que quiere machacarlo a uno. Que me perdoneste. Hermano, somos duros. Yo le cuento a los hermanos allá un conflicto que yo tuve con una persona con la que tuvimos un desacuerdo muy formal, muy fuerte. Entonces yo, para evitar problemas, ya no le volví a hablar. Y esa persona, en un matrimonio, eran amigos. Para evitar problemas me dejó de hablar. Y así permanecimos un tiempo. Un día yo iba viajando hacia Dallas y estaba esperando entrar al avión cuando veo venir a la esposa de ese matrimonio. Ay, Padre Santo. Y lo tremendo, hermano, es que a mí me tocó el asiento 1A y a ella el 1B. 3 horas. Y ella le tocó la ventana. Y se fue las 3 horas. Yo creo que hasta con tortícolis, porque las 3 horas viendo las nubes, ella así. Y yo viendo hacia el pasillo, ¿no? Llegamos, entramos allá y bueno, toda la cosa. No nos hablamos. Bien humilde el hermano Sergio. Igual que usted. Y entonces pasó el tiempo. Al mes siguiente tuve que ir otra vez porque yo entraba por Dallas para ir a hacer unas visitas a la Nación del Norte. Y cuando llego, otra vez, y ¿sabe qué? Los mismos lugares en el avión. Entonces nos sentamos. Entonces sí le dije, yo creo que el Señor nos está diciendo algo. Le dije, amén, me dijo ella. Cuando se terminó el viaje, cuates éramos otra vez. Hasta recetas de la vida nos compartimos. Entonces, yo creo que, digamos, en una discusión, humillarse, hermano. Hay matrimonios que se aman tanto que si la mujer necesita un riñón, el hombre le dice, no tengas pena, mija, yo te doy mi riñón. Pero la razón, jamás. O sea, una dureza. Entonces, humillarse es, al final de cuentas, uno aceptar una situación con la que uno no está agradado. Es aceptar un consejo, es aceptar una enseñanza, es aceptar una equivocación, es poder pedir perdón. Pero también no solo es eso. Mire, le voy a contar otro testimonio, pero usted tiene que prometer que no va a pensar mal de mí. Levante su mano derecha. No voy a pensar mal de usted, hermano. Va. Hace 1000 años, cuando yo trabajaba en lo secular, todavía no estaba trabajando a tiempo completo en la iglesia, pero ya era cristiano. Venía precisamente de Esquipulas. Y ahí iba de regreso para Guate. Y a la altura de Zacapa había un puesto de policía, no se me olvidó nunca. Y entonces me pararon. Yo, la compañía me acababa de dar un vehículo nuevo. Era un BMW, venía equipado de todo. Entonces, eso fue en 1982. Usted no había nacido, de nuevo. Y entonces me paró la policía.
Y entonces me empezaron, el tipo que me paró, papeles, licencia, tarjeta de circulación, todo. Triángulo. Salí, abrí, era nuevo el carro, y está el triángulo. Banderías. No se necesita si tengo el triángulo. ¿Cómo que no? Lo voy a... y me multa. Y entonces, hermano, Sergio Enríquez en acción. Dígame en qué lugar de la cosa esa de tránsito dice eso, que no sé. Hasta que él me dijo, mire, mijo, yo no sé. A mí me dijo mi jefe que saliera a la carretera a poner multas. Entonces vine yo, dio la multa. Me metí, porque estaba cabal en la entrada acá, me metí a la oficina de un abogado, fui a buscar abogados, tenía conocidos, a pedir el reglamento, y regresé con el reglamento, a alegarle. Y entonces me dijo, y era un viejón así, no se me olvida, era un policía panzón, así allá, ese es calor, así. Me dijo, mire, me dijo, si no está de acuerdo, lo consigno ahorita. Y dije, pero voy a ir a parar a los tribunales por una tontería. Entonces dije, no, le dije, no, ahí dejémoslo. No, me dijo. ¿Cómo que no? Le dije, no, ahí dejémoslo. No, me decía. Entonces yo ya cambié, va. No, mire, señor guardián del orden público de la seguridad nacional, le voy a dejar su reconstituyente de mocitón, mire, se lo toma. Me tuve que humillar. Váyase pues, me dijo. Pero de verlo tengo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que uno muchas veces no tiene la razón en muchas cosas, aunque las tenga. Aunque las tenga. A veces tiene que morir. Llegan a la iglesia y no, es que ya no voy a la iglesia porque la vez pasada no me dio la mano el diácono aquel. Ese me tiene ojeriza a mí. ¿Y qué hay que hacer con usted, pues? Ponerle alfombra roja, rendirle culto, quemarle incienso para que no se vaya. No. Pero entonces ahora vamos a las cosas de autoridad. Viene Dios y levanta ministros. Cada uno con su función, para darle oportunidad a los demás que se humillen, sujetar. Pero entonces, mire pues, mire. Entonces ahí es donde él le dijo a ella, va. Porque lo mismo que le estoy contando, ya hablé mal de mí 2 veces, ahora voy a hablar mal de todos ustedes. No. Déjeme exponerle esto. Hay gente, un pastor X que empieza a trabajar, tiene bonito mensaje, es muy diligente, tiene fe, alquila un edificio, empieza a fluir, le empieza a llegar gente. Cuando siente, en un año tiene 100 ovejas. Llora por una oveja que se va, hasta canta, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Y entonces, y se dedica, y de repente Dios le dice, sigue creciendo la obra, sigue creciendo. Y de repente viene Dios y le dice, estás haciendo la obra bien, hijo. Viene una nueva dimensión para ti. Tienes que reconocer autoridad apostólica sobre tu vida. ¿Qué? No. Solo nací y solo me voy a morir. Más o menos como aquellos que dicen, yo en esta religión nací y en esta me voy a morir, ¿verdad? Entonces le voy a poner un ejemplo. Aquí entre nos. ¿Usted ha oído de Felipe el Evangelista? Sí, está en el libro de los Hechos. Vale.
Yo creo que él es uno de los más grandes evangelistas con mayores frutos. Yo lo creo. Otro que era un profeta evangelista era Jonás, ¿verdad? Pero ahí todavía no habían venido los 5 ministerios en el Antiguo Testamento, pero Felipe ya había venido. Entonces se fue a Samaria. Empezó a predicar en la plaza pública. Y empezaron a convertirse un montón de gente. Toda Samaria. El brujo que se ponía la gran mazacuata aquí para engañar a la gente se convirtió. Hasta la mazacuata le cambió de nombre y ahora era su compañera de ministerio, ¿eh? Bueno, la Biblia dice que se bautizó. O sea, yo le estoy echando salsa a los tacos, pero que hay tacos, hay tacos. Entonces se convirtió Simón el Mago. Usted sabe que se convirtió e incluso le ofreció dinero a Pedro después. Pero la cosa es que con Felipe se convirtió toda Samaria. Toda Samaria. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Voy a fundar la primera iglesia evangélica de Samaria. Cuando quiera venir a visitarme alguno de los siervos, tiene las puertas abiertas. Pero aquí yo soy el papaíto. ¿Qué hizo? Agarró su teléfono y marcó un WhatsAppazo. Pedro, te necesito aquí en Samaria. No habían teléfonos. Le mando un mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí se convirtió toda Samaria y necesitan la unción apostólica. Y yo reconozco que yo soy evangelista. Y Dios no me llamó a esto. Así que ven. Y bajó Pedro con los apóstoles. Y usted sabe el resto de las cosas que sucedieron. Fueron llenos con el Espíritu Santo. La gente se enloqueció. Samaria fue catapultada a una nueva dimensión. Y entonces vino el Señor. Y le dijo a Felipe: deja la iglesia, necesito que vayas a evangelizar a un etíope que está regresando a su país. Vete y deja la iglesia por uno. Aquella multitud la dejó por uno y se fue a evangelizar. Ahora pregunto, ¿usted cree que eso pasa en la actualidad? Yo lloré lágrimas de sangre, no de Telma, sino que de sangre. A mí no me va a sacar nadie de aquí. Pero si Dios te está diciendo que vas a otro lado. Humillados bajo la poderosa mano del Señor quiere decir que uno debe reconocer la autoridad con agrado y decir: amén, Señor, amén. Mire, yo tuve la dicha de que reconocí la autoridad en un hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor. Se llamaba Otoniel Ríos Paredes, y yo me sujeté a él y tuve la dicha, le digo, de que el hombre era correcto, moderado, no se aprovechó jamás de mi reconocimiento de autoridad. Siempre me aconsejó, porque hay algunos que sí se aprovechan eso, pero no. Así que tengo esa dicha. Pero creo que hay gente que se llega a sentir pero tan, no como dice el himno, pero tan agradecido. No, esa tensión es tan grande que no se sujeta a nadie. No se sujeta. Dice: no, yo soy ministro igual que él. También tengo rodillas para orar, tengo Biblia para leer, tengo boca para hablar. Sí, pero ¿y la jurisdicción que Dios da? Ahí está escondido el poder de Dios. Está cardíaco. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Acá, la exaltación. ¿Pero cuándo? Cuando el Señor regrese. Miren, solo tengo 1 minuto y medio, ya lo voy a dejar en paz. Pero tengo unos versículos aquí que quisiera que analizáramos de la mano del Señor. Porque entonces ahorita estamos identificando la mano del Señor con los 5 ministerios.
Pero la iglesia debe de reconocer lo que Dios le da y apreciarlo. Bueno, sigamos. Mateo 3, 12. Aquí yo lo que quiero hablar en este momento, en estos versículos, es la mano de Jesús. La mano de Jesús, porque es la mano del Señor. Entonces dice acá, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces acá tenemos que ver qué es bieldo. Bieldo era un instrumento de madera en aquellos tiempos, parecido a un tenedor de madera, pero grandote. Y entonces se metía en el trigo que ya habían cosechado, se metía y lo tiraban hacia arriba con el bieldo, y la basura que tenía, el viento se la llevaba y caía solo el fruto que iba a servir para después hacer harina y posteriormente pan. Ese era un bieldo. Entonces, cuando aquí dice el bieldo está en su mano, es para limpieza. Entonces Dios levanta los 5 ministerios para que por medio de la palabra profética, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, la palabra espada, la palabra martillo, la palabra rocío, la palabra leche, la palabra que también es dulce como la miel, la palabra fuego, la palabra roca, toda la palabra que aparece en la Biblia, con esa palabra sirva para limpiar a la iglesia. La palabra agua que dice la Biblia, que es la que nos limpia a nosotros, pero no va a venir sin, gracias Señor, no podrá venir si no nos sometemos a la mano del Señor. Entonces, estos 18 años, pues como decía mi hermano, está cumpliendo la mayoría de edad, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque 18 años ya le dan cédula a uno y todo, ¿verdad? Bueno, cédula no, ¿verdad? Cédula nos daban a nosotros. Y también inscripción militar. No nos daban cédula si no nos inscribíamos ahí en el ejército, hermano. Era obligatorio. Muchos hicieron los sapos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, volvamos al punto. 18 años significa entonces que Dios los catapulta a una etapa de madurez en la que uno reconoce sus limitaciones y se somete y se sujeta. Pero para eso tiene que haber reconocimiento y un poco de humildad. Mire, ya lo voy a dejar en paz. Espero, para que usted pueda decir: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque eso es lo que va a me hacer vivir tranquilo. Pero mire pues, yo estuve muy vinculado en el trabajo secular con médicos. Y mi primera impresión con médicos era que eran creidines. Así, la crema y nata. Pero cuando los empecé a conocer más detenidamente, más profundamente, me di cuenta que no era así. Porque muchos de ellos reconocen sus limitaciones. Y entonces le dicen a uno: ese problema que usted tiene lo voy a mandar con mi amigo que es cardiólogo. Yo hasta ahí ya no llego, a usted lo tienen que controlar un especialista. Y lo mandan, en vez de seguirlo atendiendo a él, ¿va? Algún otro dice: no, usted lo que necesita es un urólogo. Y se sujetan a lo que dice el especialista al cual ellos mismos lo enviaron. Entonces, mire, vaya con este traumatólogo, mire, vaya con este otorrinolaringólogo. Qué nombre más difícil a usted, pero bueno, que podemos hacerla.
vaya con eso. Entonces digo yo, ellos reconocen sus limitaciones y saben que el otro tiene más entrenamiento. ¿Por qué nosotros no podemos reconocer eso? ¿Por qué no podemos? Yo creo que sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es madurez. Eso es madurez. Los abogados, así de altos vuelos, así se dirigen también. Y a veces, aunque son amigos, y le dicen, mire, licenciado, usted que es especialista en tal rama, ¿qué piensa? Usted que está, hermano, en lo espiritual, te quiero decir una cosa. El hermano, esto te lo digo, y así es, no porque yo lo diga, sino que dice la Biblia, el hermano que está a la par tuya es más grande que tú, no en edad, sino que es más grande que tú en algunas virtudes. Tú eres más grande que él en algunas otras virtudes. Tal vez tú no eres tan enojado como él, así que él debería de admirar tu virtud de mansedumbre, pero tal vez él es más sabio que tú. Entonces, si entre todos nosotros llegamos a tener esa empatía espiritual, y ya no se diga que los ministerios son, no, que a veces los congresos ministeriales, por no crecer, competencia de prédicas es. A mí me gustó la prédica de fulano de tal, la de Mengano y la de Perencejo. El que me bendijo fue fulanito, la hermanita que me bendijo fue la fulanita. Y empiezan a hacer sectas dentro de la misma iglesia. Y grupos, ¿verdad? Más o menos como en la iglesia del principio, ¿verdad? Que unos dicen que yo soy de Apolos, otros dicen que yo soy de Cefas, otros dicen que yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Cristo. Y todos son unos bebés que se están peleando. No, la madurez implica reconocimiento. Amén. ¡Amén! Y como usted está llegando a la etapa de la madurez, 18 años que el Señor trae. La madurez es un regalo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta congregación. Señor, gracias por estas congregaciones que están aquí representadas, Señor, en ministros tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, permite que esta celebración hermosa, Señor, quede impregnada en el corazón, en la mente, en el recuerdo de cada uno de mis hermanos, para que tu palabra martille constantemente su vida y les dé la forma de los frutos que salían del candelero de oro a martillazo. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Quisiera orar y bendecir a los hermanos pastores que están presentes, que estábamos platicando con el pastor Chepito, que hay algunos, y quisiéramos aprovechar el estar acá para poderlos bendecir en el nombre de Jesús. Acérquense y que me ayude el pueblo, si me hace favor el pueblo de Dios, de ponerse de pie y dirigir sus manos para bendecir, para reconocer en el nombre de Jesús. Muchas gracias le damos al Señor por cada uno de ustedes. Gracias a ustedes también, ¿verdad? Por dejarse usar, por entregarse delante del Señor en la obra. La obra es preciosa. A veces le toca a uno medio echarse una lágrima, ¿verdad? Pero es prácticamente las gotas que riegan la prosperidad de una obra. Irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría, dice, ¿verdad? Trayendo llenas las gavillas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de estos siervos y siervas tuyos. En el nombre de Jesús te ruego que les cubras, Señor, que tú seas y te constituyas en un escudo alrededor de ellos. Que los protejas, Señor, de toda animadversión, de toda enemistad, de toda conspiración, de todo ataque, y que los permita, Señor, que tu palabra, tu presencia esté constantemente en el púlpito que les has entregado, y que de ese púlpito siempre salga el escrito está, escrito está, escrito está.
en el nombre de Jesús, y que venga la provisión para cumplir la visión y la misión que les has encomendado. Yo, Señor, de manera apostólica vengo bendiciendo sus vidas, suplicándote, Señor, que tú avales esta bendición, bendiciéndoles directamente, así como sucedía en Números 6, 24 al 27, cuando el sumo sacerdote terminaba su bendición, tú bendecías directamente. Y yo te ruego, Señor, que esta bendición paternal, apostólica, magistral, pastoral, ministerial, que estamos juntamente con este pueblo proclamando sobre las cabezas ministeriales que aquí se encuentran, se haga efectiva y que venga directo de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Apóstol, queremos regalarle un águila. Aleluya. Yo creí que las uvas me iban a también. Aleluya. Gracias, hermano. Sí, fue un sueño. Antes de que usted confirmara en venir, una hermana soñó que venía un águila sobre Jalap. Entonces lo tuvo hace 4 días. Y entonces y la hermana pues fue la que trajo el águila. Definitivamente como el Señor cambia los planes, ¿verdad? Sí. Y Él es el que pone todo en su lugar. En el nombre de Jesús lo recibo como esto algo simbólico. Les agradezco muchísimo. Me regocijo. Me siento muy contento. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Ya mero que te mando a la Amazonia y me quedo yo aquí. Amén. Gloria a Dios. Sí, la verdad pues es una bendición que nuestra cobertura esté. Dios confirmó y fue así rápido. Yo de veras estoy muy agradecido porque fue de una manera muy así. Y gracias, apóstol, de veras. Sí, para mí es un honor. La verdad pues estamos muy agradecidos la bendición que trajo sobre esta ciudad de Jalap, que la verdad lo necesitamos. Amén. Y así que sabemos que acá hay un águila. Amén. Sí, amén. Acá hay un águila. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oremos. Y Padre, en el nombre de Jesús, extiende su mano, bendigamos a nuestra cobertura apostólica. Señor, bendecimos a nuestro apóstol Sergio Enríquez como un águila que tú has levantado, Señor, no solo en Guatemala, sino que también a nivel mundial. Te rogamos que se cumpla esa palabra, Señor. Renuévale sus fuerzas cada día, Señor amado, y que termine el propósito por el cual tú lo levantaste con esa gloria. Señor bendito, guarda su caminar, guarda a su familia, guarda, Señor, a sus hijos, nuestra madre Leti. Señor, guarda su salud, que cumplan el tiempo, Señor, que tú has puesto sobre ellos. Señor, sánalos, restaura los órganos que se desgastaron, Señor, y úsalos para bendecir naciones. En el nombre de Jesús lo bendecimos y te damos gracias por la vida de nuestra cobertura apostólica, Señor, y que esta región sepa que hay un águila que tú has levantado, porque así seremos, Señor, levantados como águilas para el arrebatamiento. Señor, gracias, Padre. Bendecimos el equipo que ha acompañado a nuestra cobertura. Bendecimos a los de seguridad. Bendecimos a todos los que vinieron. Bendecimos, Señor, a cada uno por nombre. A Pablito, Padre, lo bendecimos. Los vehículos, Señor, guárdalos, cúbralos, protéjalos, Señor, de todo accidente, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice a la iglesia, bendice a los pastores y las pastoras que han venido, Señor, que pusieron en su corazón. Bendecimos al pueblo. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. La bendición que Dios ha derramado de Isaías 40:31, del águila,
Que el Señor renueve tus fuerzas, renueve tus órganos, renueve en el nombre de Jesús como las águilas, y que puedas correr. Ya es tiempo de correr, no solo de caminar. Así que bendecimos a la iglesia con esa bendición y damos gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra cobertura pues va a estar mañana en Esquipulas, así que los que quieran acompañar, pues ahí vamos a estar. Está el pastor Franco aquí con nosotros. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Para más información, visita nuestras redes sociales.